Ok, en la vuelta 42 vamos a empezar la cabeza. Entonces, empezamos con 12 aumentos en toda la vuelta. Es aumento por cada punto. Pero voy a agarrar nada más la parte de enfrente de la cadenita. Vean. ¿Sí? Ay, que como no está más pesada. Así. Entonces va a ir quedando así. Háganla y regreso. Ok, en esta vuelta que hice me quedaron 24 puntos. En la vuelta 43 vamos a hacer un punto, un aumento, 12 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Un punto, un aumento durante toda la vuelta y regreso. Vuelta 44. Vamos a hacer esto. Hago 5 puntos bajos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Lo voy a hacer 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. 2, 3, 4 y 5. Y el aumento. Entonces, déjalo y regreso. Ok, vuelta 45. Vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y un aumento. Lo vamos a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. ¿Sí? 2, 3, 4 y 5. Si me llego a hacer bola con el número de vueltas, no se preocupen, los videos van en orden. Entonces, y se van dando cuenta porque si llevo 42, luego voy 48 puntos y así, ¿sí? Entonces, los hago y regreso. Ok, yo había empezado en la vuelta 42, 43, 44, 45, 46. O sea, la anterior era la 46 y dije era 45. Ok, luego la vuelta 47. De la 47 a la 57 es punto por punto. No hay pierde. Punto por punto y en cada vuelta vamos a hacer 48 puntos. Entonces, hacemos 10 vueltas de punto por punto. Entonces, las hago y regreso. Ok, ya terminé las 10 vueltas. Estoy en la vuelta 57. Y en la vuelta 58 vamos a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y vamos a disminuir. Esto lo vamos a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. 3, 4, 5, 6 y la disminución. Entonces lo hacemos y regreso. Vuelta 59. Vamos a hacer 3 puntos bajos para mover las disminuciones y una disminución. Pero vamos en la vuelta de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Lo voy a hacer 4 veces y me va a dar 36 puntos. ¿Sí? 5 puntos bajos y regreso.
Pero acuérdense que empecé con 3, termino con 2. Vuelta 60. ¿Qué vamos a hacer en la vuelta 60? Vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Así lo hacemos 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. A ver, 4 y una disminución y regreso, ¿sí? Vean, ya va quedando. Y regreso. Vuelta 61. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. Pero primero vamos a mover las disminuciones. Hago un punto bajo, una disminución. Luego hago 3 puntos bajos, una disminución. Esperen, miren lo primero que les digo y lo primero que hago. Ok, vamos a tranquilizarnos. Vuelta 61 es un punto bajo, una disminución. Y yo ya había hecho un aumento, ¿cómo creen? Luego 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Y entonces hago 3 puntos bajos, una disminución 5 veces y regreso. Y me van a dar un total de 24 puntos. Como empecé con 1, voy a terminar con 2 puntos bajos. Vuelta 62. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. Y lo vamos a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. A ver, ahí está. Vayan rellenando. Y aprieten, aprieten para que quede durita la cabeza y no se esté sangoloteando, ¿sí? Lo tejo y regreso. Ok. Luego vamos a hacer esto. En la vuelta 63 vamos a hacer un punto, una disminución. Un punto, una disminución 6 veces y nos van a dar un total de 12 puntos, ¿sí? Entonces, lo tejo y regreso. Ya estoy rellenando más para que quede apretadito. Y miren, como este tipo de relleno es diferente, por eso se lleva muchísimo relleno. Pero ya lo tenía ahí. Y este tipo, como borrita, como raro. Ya necesitaba usarlo, entonces por eso me estoy llevando más relleno, miren, pero ahí está. Entonces, la termino y regreso. La última vuelta. Vamos a hacer 6 disminuciones y rematamos, ¿sí? Hago las 6 disminuciones, rematamos, y se acuerdan que cosemos y todo, y regreso. Ok, ya quedó, miren. Ahora, antes yo corté el tul. Lo corté que también en eso es a gusto, pero yo lo corté a 7 centímetros, miren. Fueron 14 centímetros y lo partí a la mitad. Lo doblé a la mitad. Vean. Está así el tul, ¿no? Entonces lo doblo y lo corto. Aquí. Corto aquí abajo y lo dejo así pegado. Y lo vas a hilvanar. Lo hilvanas, lo hilvanas.
y quedó como plegadito, miren, ¿sí? Y usé listón. Ya el vanado lo pegué al listón, pero el listón quedó así, miren. Lo hilvanan. Espérenme. Dejen ensarto y se los explico. Ok, no lo voy a cortar porque ya la tengo cortado, pero entonces se los medio explico para que lo hagan. Está así, ¿no? La mitad. Entonces vamos a hilvanar. Ahí está, hilvanamos. A esto se refiere hilvanar. Arriba, abajo y lo jalan. Miren cómo va quedando. Entonces, lo van hilvanando hasta la distancia que ustedes midan que va a rodear a la muñequita. Entonces, con un listón de 1,5 centímetros, más o menos, yo hice esto. Ya el vanado lo cosí así. Lo cosí toda la orillita de aquí abajo. Y luego, como si fuera un bies, lo doblé a la mitad. Y ya lo cosí por este lado, que es lo que quedó aquí, miren. Y vean cómo queda de este lado. Entonces lo doblo y ya oculto lo que hilvané. ¿Sí? Y entonces ya al final le cosí, pueden coserle un botón o le ponen de este ganchito, miren. ¿Para qué? Para que amarre así. ¿Sí? Miren. De hecho tengo que apretarlo un poquito. Ay, ¿dónde quedó? Bueno. Ahí está. Lo tengo que ajustar un poquito porque se sale. Ahí está, ya quedó. Entonces, esto va a quedar así, con la muñequita. A mí me quedó creo que un poquito aguadito, pero es que, vean, yo quiero que esté hasta acá abajo. Y ya quedó. ¿Sí? Entonces ya hice la faldita. Lo pueden hacer más corto y que quede así paradito. Eso sí es al gusto, ¿sí? Si quieren, lo que podemos hacer es darle una puntadita, miren. Lo aprieto más y le doy una puntadita. Aquí. Entonces, espérenme. Con un hilo blanco y le damos la puntadita. Aquí. Y vean. Le estoy dando una puntada. Y ya quedó. Este de abajo lo pueden atorar. Vean, lo atoran en el estambre. Ahí ya, ahí. Ahora ya se zafa. O si quieren le doy otra puntada. Eso también lo puedo hacer. Entonces, le voy a dar otra puntadita aquí abajo. Vean. Clavo y lo paso por aquí. Ahí está. De hecho, pueden hasta dejarle el listón y que quede como moñito. Lo intenté, pero me quedó como muy ancho. Entonces, no, a mí no me gusta en lo personal, pero si a ustedes les gusta, pues es muy respetable también, ¿eh? No, les doy ideas, vaya. Y ustedes los hacen o le hacen modificaciones. Miren, ya quedó. Y aquí está la bailarina.
Y entonces, ahora vamos a hacer el cabello. Yo decidí hacerlo en tono pelirrojo. Vean. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En mi caso, yo hago 2 cadenas. En la segunda cadena voy a montar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Y eso me va a dar un total de 12 puntos, ¿sí? Entonces los tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. Entonces, hago... Ay, aquí hay un nudo. Un punto bajo, un aumento 6 veces. Y me da un total de 18 puntos. Entonces los tejo y regreso. Sirve que desenredo esto. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ahí voy. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer esto. Son 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos. No, espérenme. No, de 30 puntos. Son 30 puntos. Entonces, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Sí, porque, a ver, fueron 6. Luego, un aumento en cada punto. Luego, un punto, un aumento. Luego, 2 puntos, un aumento. 3 puntos, un aumento. Sí. Y entonces, los hago y regreso. 3 puntos, un aumento. En la vuelta 6 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. ¿Para qué hago esto? Para mover los aumentos. Y luego son 4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento. ¿Sí? 4 puntos bajos, un aumento. Y me van a dar 36 puntos. Como empiezo con 2, termino con 2 puntos bajos, ¿sí? Entonces los hago y regreso. Vuelta 7. Vamos a hacer 5 puntos bajos. 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces. Y nos va a dar, espérenme, 36 puntos. Sí. No. Ah, sí, sí, me van a dar 36 puntos. A ver, sí. Entonces, en la anterior eran 30, 24 y así, ¿no? Ok, entonces 5 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 8 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. Entonces hago 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Y entonces el final de la vuelta son 6 puntos bajos, una disminución. Como empecé con 3, termino con 3.
Y entonces, veamos. Esta es la última vuelta de los aumentos. 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Y luego ya vamos a hacerlo normal, porque vean, estamos haciendo el forro para el cabellito. Entonces, lo hago y regreso a esta vuelta, ¿sí? 6 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, vamos, 2, 4, 6, 8 vueltas. De la vuelta 9 a la, ¿qué será? 12 es punto por punto, no hay pierde. De la 9 a la 12, punto por punto. Y regreso, a ver si ya llenamos la cabecita de la muñeca, ¿sí? Háganlo y regreso. Miren, ya va quedando. ¿Qué vamos a hacer aquí? En la vuelta 13 voy a hacer esto. Voy a hacer medio punto, punto por punto. Pero no voy a cerrar la vuelta. ¿Ok? Ahorita se les va a cerrar. Vean. Voy a tejer punto por punto y regreso antes de terminar. Ok, espérenme, que esto se está moviendo. Ahí está. Vean, en el último punto le voy a dar vuelta al tejido. No voy a cerrar la vuelta. Entonces, voy a tejer. El primer punto lo tejo. El segundo hago disminución. Y luego ya es punto por punto. Y entonces, cuando llegue al final, ahorita les digo, ahorita tejo punto por punto antes de llegar, serían 3 puntos antes de llegar al final.